¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El 6 de diciembre pasado la gente votó para presionar por soluciones. Esperaba que el gobierno con los resultados adversos reaccionara, rectificara, pero también al respaldar a la oposición pensaba o aspiraba que la MUP podía convertirse en un factor para presionar por soluciones. Esa fue la expectativa y se frustró. ¿Cómo está el país hoy? ¿Está realmente polarizado? Yo creo que, primero, conceptualizando la polarización, afirmar que la polarización es el peor de los males que puede gravitar sobre una sociedad y sobre todo en el caso de la venezolana, es una afirmación absolutamente pertinente. El país votó buscando soluciones. Todo el mundo ha evaluado ya cómo votó y votó sin detenerse ni siquiera en ver quién eran los candidatos y los parlamentarios, sino simplemente lo que ha ocurrido en otros momentos cuando en Venezuela aplica el esquema del voto castigo. Aquí el voto castigo en la Cuarta República operó, el voto castigo operó en el año 98 contra Acción Democrática y COPEI, y ahora el voto castigo operó de manera masiva contra el oficialismo. Es evidente que a estas alturas, ya no estamos hablando de enero, no estamos hablando de febrero, estamos hablando del mes de agosto, estamos en la circunstancia de un resultado de la Asamblea que se puede evaluar. La Asamblea se ha comportado de una determinada manera, no solamente por la oferta electoral, porque es evidente que hubo ofertas electorales que no se corresponden con la realidad, simplemente era un problema de buscar los votos y todo el mundo sabe cuáles fueron las ofertas. Pero esa Asamblea, cuando actúa, por ejemplo, ese señalamiento que será indicado que hizo Henry Ramos cuando dijo el 5 de julio dentro del programa de la Asamblea está que Maduro no sea ya. Para la gente esa no era la prioridad. No era la prioridad, pero además de eso, es evidente que en la política las cosas no son de esa manera. No tenía ningún sentido plantear una confrontación entre instituciones que ha llevado a qué. Bueno, a que en este momento el país tiene una Asamblea que desconoce al Tribunal Supremo y un Tribunal Supremo que desconoce a la Asamblea. Esa confrontación de instituciones también nos ha ido llevando a otro cuadro que lo hemos definido nosotros en términos del país que pudiéramos tener hacia el mes de octubre, noviembre. Un país donde no haya revocatorio por las condiciones en que eso está planteado en este momento. Un país donde no se convoque elecciones de gobernadores, producto de un diseño estratégico equivocado de parte de la MUC y, por supuesto, de las decisiones que el gobierno ¿En qué se equivocó la MUC? Yo creo que hay una equivocación en términos de lo que significaba seguir avanzando sobre seguir comunicándose con una parte del país para terminar de poder armar una clara mayoría que democráticamente y de forma plural pudiera conseguirse con las soluciones. Es evidente que pensar que en Venezuela la solución está dada simple y llanamente porque algún sector de la oposición quita al gobierno para ponerse ellos, eso no tiene ningún sentido. Es la misma política de hace 15 años. Bueno, no solamente Chávez es la política vete ya, Maduro vete ya. Maduro vete ya, pero además de eso también tiene el siguiente problema. Por ejemplo, en la Cuarta República, cuando Caldera derrota a Acción Democrática y a COPEI, Caldera logra eso y se logra ese propósito cuando la época del chiripero, porque aparece un factor de aquel lado, que era Rafael Caldera, que logra encontrarse con un conjunto de venezolanos, el MAS y otras fuerzas políticas, que logran plantear un esquema alternativo. En este momento, la MUC simplemente plantea una solución donde la posibilidad de encontrarse con el resto del país no está. No existe tampoco una estrategia. Por ejemplo, yo creo y conozco opiniones muy amplias que han dado densos sectores de la MUC, que en vez de empeñarse en el revocatorio, se hubiese tomado el camino de la elección de gobernadores y el camino de la elección de gobernadores hubiera permitido un resultado en donde con toda seguridad se iba a producir una nueva derrota del oficialismo, porque está claro, tú conoces eso mucho más que yo, que cualquier elección que se haga en este momento va a significar una derrota del oficialismo. Ahora, el problema es cómo lograr que ese cuadro electoral se dé en condiciones que permita una solución. Tú ves, por ejemplo, el caso argentino. En Argentina se produce un resultado electoral
que es posible que Macri sea presidente de la República porque hay segunda vuelta. ¿Y la segunda vuelta quién la permite? La permite un candidato peronista de nombre Massa que obtiene 5 millones de votos y el 20%, lo cual hace que entonces se haga la segunda vuelta en unas condiciones donde además Macri gana con menos del 1%, pero lo que quiero destacar es que se trata de una alianza política que se logra construir. En Venezuela, la MUC no hace eso. La MUC simplemente se debate entre su contexto interno. La MUC no es una alianza, una unión de partidos con una estrategia común, una dirección política. Es un grupo de partidos, no es una dirección política. Si tú quieres, revisa detenidamente cada vez que ocurre la circunstancia electoral. No es la primera vez que se obtiene un buen resultado electoral, pero cuando viene el momento de la política, entonces aparece la confrontación entre los liderazgos internos. Pero siempre se imponen los radicales. Se imponen los radicales o simplemente se quedan sin política, porque eso ha ocurrido en distintos momentos. Y este es un contexto en el cual ellos se han empeñado en un tema que todo el mundo sabe lo difícil que era hacer un revocatorio en Venezuela. Yo estaba en estos días revisando la biblioteca y me conseguí con un informe del Centro Carter, del revocatorio del año 2004. Mira, es impresionante cómo aquello que fue el resumen que hace el Centro Carter sobre lo que implicó el revocatorio, las dificultades que aparecieron, los problemas y los obstáculos que fueron colocados y lo que hoy está pasando. Entonces, no hay ninguna sorpresa. Todo el mundo sabe que los revocatorios como figura en Venezuela nunca han tenido éxito. Creo que se han convocado 17 y solo se ha revocado un alcalde y tampoco se convocó después de las elecciones. Algo así es la cifra. El revocatorio simplemente está allí como una figura que es administrada por quien tiene el poder de la manera en que eso ha sido administrado. Tú ves, por ejemplo, ese propósito de decirle al país que el revocatorio se va a hacer este año sin tener absolutamente ningún tipo de elemento que garantice que una cosa de esa naturaleza se produzca y sabiendo los errores que ellos mismos han cometido, más los obstáculos que se están colocando desde el punto de vista de las instituciones que tienen que ver con eso, bueno, es una situación igualita, idéntica a la del 2004. ¿Cuál es el escenario entonces sin revocatorio? ¿Cuál es el escenario para la oposición sin revocatorio y sin regionales? No, yo diría que el escenario no para la oposición, el escenario para el país es terrible porque es sin revocatorio, porque el revocatorio todo indica que no se va a hacer este año, es un hecho que no van a ser convocadas elecciones regionales, es un hecho que el TCJ no va a reconocer la Asamblea, es un hecho que la Asamblea no reconoce el TCJ, es un hecho que en este momento no tenemos partidos políticos, sino dos partidos políticos. Tenemos a la MUC y tenemos al PSUV. El resto de las organizaciones políticas estamos en un limbo producto de los resultados electorales que se han generado y producto de una falta de decisión por parte del CNE. Es un hecho que los dos bandos van a tomar la calle. Bueno, no, y tenemos un país además que el 80% no está de acuerdo con el presidente de la República. Imagínate ese cúmulo donde los procesos electorales, que son una salida a los conflictos, no se convocan. Los partidos políticos, que son instituciones que son las que permiten la participación de la población, están en un limbo porque no sabemos en este momento si somos partidos legales o ilegales, unos en una condición, otros en otra condición, y el CNE sin responder de ninguna manera sobre el tema porque simplemente no hay respuesta. Y por otro lado, el conflicto social, el conflicto económico, los problemas que tienen que ver con la vida cotidiana de los venezolanos. Imagínate qué país del mundo en este momento tiene la condición del nuestro. Ese país del mundo, que es Venezuela, necesita que evidentemente se produzca una salida, se produzca una alternativa distinta a quienes han conducido, porque esto no es una responsabilidad solamente del gobierno, aquí hay una responsabilidad del gobierno por acción en relación a todo lo que viene cometiendo, y hay una responsabilidad de la MUC por omisión, y ambos tienen un esquema en el cual les interesa la polarización del país porque cada uno saca ventaja de ese esquema de polarización. ¿Cuál es el escenario entonces? El escenario tiene que ser que los venezolanos, ese 42% que tú indicas que existe, hagamos un esfuerzo porque eso pase a tener un peso político, porque eso vaya a tener una expresión y el país puede entonces romper definitivamente con ese esquema en el cual, si hablamos de diálogo entre el oficialismo y la MUC, es un diálogo de sordos porque no se produce. La única manera que hay un diálogo verdadero es que haya otros sectores. Si buscamos soluciones, es evidente que no hay soluciones entre la MUC
y el gobierno, porque cada uno de ellos lo que trata es de llevar la brasa a su sardina y de buscar la mejor, la cosa que más les conviene. Entonces es imprescindible que aquí quienes no formamos parte de ese esquema polarizado le podamos transmitir al país la necesidad de poder construir una solución. De no emerger salida. y consolidarse esa tercera vía, para llamarla de alguna manera, o esa alternativa frente a la polarización. ¿Qué puede ocurrir en Venezuela? La respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.